Hola, muy buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar con ustedes en este importante evento. Agradecerle especialmente a todo el comité organizador y a todos los que de una forma u otra han hecho posible la realización de este evento. Mi nombre es Manuel González Herrera y les voy a presentar el tema el medio ambiente como escenario de la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Queremos partir de la idea de que el medio ambiente en estos momentos debe ser considerado con un enfoque muy holístico, con un enfoque muy integrador. Por tanto, se hace necesario comprender el medio ambiente con este tipo de enfoque y además tener en cuenta que debe realizarse una gestión preventiva de los impactos para lograr la consolidación de modelos de desarrollo sostenible. Es por ello que el medio ambiente lo estamos viendo en esta oportunidad como un receptor de eventos de crisis y vamos a estar analizando algunas cuestiones importantes relativas a los cambios, a los impactos y a la resiliencia que hay que considerar. Para el desarrollo de esta presentación, nosotros vamos a partir de una premisa muy importante que quiero que todos prestemos atención. El medio ambiente está relacionado con aproximadamente una cuarta parte de las muertes en el mundo. Fíjense qué importante, ¿eh? Debido a que las enfermedades infecciosas provienen principalmente de la vida silvestre y son un problema ambiental, por lo que hemos estimado y se ha estado trabajando la idea de que tres cuartas partes de las enfermedades nuevas o emergentes que infectan a los humanos, o sea, que nos afectan a nosotros, como el caso del ébola, el dengue, el Zika o la fiebre amarilla, se originan en la vida silvestre, lo cual para nosotros tiene que ser una lección muy importante y aprender y prestar mucha atención a este aspecto. La alteración de los ecosistemas naturales que hemos estado destruyendo de manera inconsciente durante los últimos años puede exacerbar, o sea, incrementar las enfermedades infecciosas. Hemos invalidado los bosques tropicales que albergan innumerables especies de animales y dentro de ellos virus desconocidos y potencialmente nuevos. Claro, entonces tenemos que saber que cuando perturbamos y estresamos a estos ecosistemas, a estos sistemas ambientales naturales y evidentemente a las especies que él contiene, hay el riesgo de liberar virus de sus anfitriones naturales, los cuales pueden saltar a los humanos y aquí es donde está el problema, que tenemos que entender, el problema que tenemos que comprender. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Bueno, se han dado intentos para tratar de comprender mejor el vínculo que hay entre la pandemia COVID-19 y la destrucción del medio ambiente. Y estas lecciones pudieran ayudarnos, evidentemente, a diseñar planes para la recuperación y proyectar estrategias que puedan alcanzarlo. Se está comprometiendo mucho los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y por tanto, en función de ello, tenemos que trabajar. Por tanto, hay que comprender mucho mejor la resistencia de las estrategias de inversión sostenible durante toda la pandemia y destacando la importancia de las medidas preventivas y la mitigación de riesgo, o sea, la manera en que se da esta relación. Para ello, tenemos que considerar entonces que la problemática de estudio que estamos asumiendo es que los cambios sin precedente que está afrontando el medio ambiente como consecuencia de la crisis generada por la pandemia COVID-19 han provocado un problema crítico a nivel global. Por tanto, la interrogante que nosotros nos hemos planteado a partir de la presentación que estamos haciendo es cómo promover capacidades de respuesta ante la crisis generada por la pandemia COVID-19 en el medio ambiente. Y esta debe ser una de las cuestiones más importantes en las que todos estemos pensando. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos que pensar cómo promover estas capacidades de respuesta, ¿verdad? Vamos entonces a partir de la idea
de que para la comprensión de este complejo fenómeno es necesario comprender muy bien los conceptos de riesgo, crisis, recuperación y resiliencia. En primer lugar, estamos considerando, y lo estamos usando así en las investigaciones que estamos desarrollando desde que comenzó la pandemia, que el riesgo es la probabilidad de que se encadene un determinado fenómeno o un suceso que como consecuencia de su propia naturaleza o la intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir efectos perjudiciales a las personas o pérdida en los bienes de esas personas. En segundo lugar, la vulnerabilidad es una determinante del tipo y cantidad de los daños que se han producido y, por tanto, de la susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia de este fenómeno tan peligroso. Ahora, veamos cuáles son los factores que componen la vulnerabilidad. En primer lugar, la exposición. O sea, es la condición de desventaja de un receptor expuesto al riesgo. Por eso hay tanta insistencia y por eso hay tanta indicación de que estemos controlados, protegidos y prevenidos de esa exposición. En segundo lugar, la susceptibilidad, o sea, la fragilidad interna ante los posibles impactos. Y por último, la resiliencia, que es una de las cuestiones más importantes que tenemos que trabajar durante esta pandemia, es la capacidad de la sociedad resistiendo o cambiando ante los problemas, ante los impactos causados por esta crisis. ¿Y qué es la crisis? Bueno, pues estamos tomando la definición de que la crisis es un proceso extraordinario, no deseado y a menudo inesperado y limitado en el tiempo, con posibilidades de desarrollo ambivalente. Exige decisiones inmediatas y lo estamos viendo con la crisis que estamos viviendo y contramedidas con el fin de influir positivamente en el desarrollo ulterior para la organización y de esta manera poder limitar las consecuencias negativas que de la crisis se pueden derivar. ¿Cómo clasificamos la crisis? Bueno, nosotros estamos trabajando con esta clasificación de las crisis en la cual se considera la escala, la que estamos viendo en estos momentos, una crisis global, ¿verdad? Puede estar en otros rangos taxonómicos, pero esta es global. Su naturaleza, en este caso, es una crisis médica. La extensión que nos ha demostrado la gravedad que tiene con respecto a la capacidad de mantener el evento relativamente localizado, lo cual no ha ocurrido porque ustedes saben que tiene una dispersión muy grande. La temporalidad, por la duración que tiene, que ya miren cuántos tiempos llevamos ya, cuántos meses, y el impacto que a corto y a largo plazo incluso podrá estar provocando. Los sectores afectados, en este caso, mercado, destino, personas, etcétera, que estén afectadas. Y las etapas del evento de crisis expresada en su curva epidémica, donde tenemos una etapa de desarrollo incipiente, una de rápido crecimiento, hay un pico que todos estamos observando, hay una posterior etapa de mejora, puede haber segundas olas, como ya las estamos viendo en diferentes partes del mundo, y una recuperación con un momento de post-crisis a la misma. Nosotros hemos creado este esquema para entender un poco mejor el proceso integrado de la gestión de riesgos y crisis. Y hemos considerado que hay una cadena de relación, ¿verdad? Un encadenamiento entre el riesgo, el evento de crisis, la situación de crisis, el efecto y la resiliencia. Observen el gráfico. En la parte superior tienen las tres etapas, antes o precrisis, al centro, durante o crisis y después o post-crisis, ¿verdad? Vean cómo en la etapa antes se da el riesgo o la probabilidad determinada por la amenaza y la vulnerabilidad. Por tanto, en esta etapa hay que trabajar en la reducción y preparación aplicando un enfoque proactivo y preventivo. Al medio, en la columna del medio, durante la crisis se produce el evento, este evento desencadena una situación de crisis y esta provoca una serie de impactos o de efectos que van a requerir de la resiliencia y de la asistencia. O sea, tiene que haber
o tenemos que estar trabajando en función de la resistencia ante la crisis, la absorción, la adaptación, la recuperación y la reanudación de las actividades como estamos deseando todos en estos momentos. Por tanto, esta última parte corresponde a la tercera parte de la columna, después o post-crisis, que está más relacionado con la recuperación y, como ven en la parte inferior, a un enfoque reactivo correctivo. Este gráfico lo hemos elaborado, reitero, para tratar de comprender un poquito mejor y tratar de recomendar las mejores soluciones que se puedan asumir ante los efectos de la crisis. También hemos trabajado, también hemos creado este modelo para ver la relación a través de la cadena de impacto que puede haber, como ven en la parte superior, en la primera fila, la causa, el efecto sobre los receptores y la reacción. Miren al centro en el color negro. Hay un riesgo, el círculo de la izquierda. Ese riesgo provoca una acción. En este caso es el evento de crisis. ¿Cuál es el evento de crisis? El nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, y lo conocemos todos como coronavirus, el que está provocando la acción. Después, esta acción provoca un cambio, o sea, una situación de crisis. Esta situación de crisis está dada por los niveles de contaminación provocados por el coronavirus, y esto da un estado de crisis que se caracterizó por una primera etapa de alerta cuando no creíamos que iba a llegarnos, una etapa de alarma cuando vimos que inminentemente estaba por llegar, la etapa de peligro, la emergencia que ha provocado, los desastres que ha generado y el elemento catastrófico con el que se ha relacionado. Estos cambios desencadenan un impacto. O sea, ¿cuál es el impacto? La enfermedad infecciosa COVID-19 causada por ese coronavirus que tiene un alto índice de enfermedad, ¿verdad? Una gran extensión, abarca todo el mundo y también desafortunadamente por las muertes que ya ha causado. Y este impacto en la última columna requiere una respuesta. Esta respuesta es la gestión. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar pandemias y específicamente esta pandemia que está afectándonos? Bueno, pues primeramente la planificación, una buena coordinación, una buena colaboración, que fluya bien la comunicación, que haya un compromiso de todas las partes de hacer lo que se orienta. Vemos cuántas personas indisciplinadas hacen, bueno, pues lo que no deben en este periodo de crisis. Tiene que haber una concientización de todos, hay que generar un monitoreo para ver cómo se comporta y un control de esta actividad. El esquema metodológico para la gestión de la crisis con el que hemos estado trabajando está integrado por estas tres etapas. Primeramente, nos hemos dado a estudiar el evento COVID-19 y la situación de crisis generada. Aquí hemos estudiado, bueno, pues hasta el momento todas las afectaciones o todas las implicaciones que está teniendo a nivel internacional y tratado de comprender el evento en términos de su magnitud, de su comportamiento, etc. La segunda etapa está referida a los efectos de la crisis que ha sido provocada por la COVID-19. Ya anteriormente hablábamos de la gran extensión territorial que tiene, abarcando hasta los últimos rincones de nuestro mundo y evidentemente enfermando y generando toda una serie de problemas como los problemas económicos, los conflictos sociales y toda la problemática que condicionada a esta pandemia se está presentando en la actualidad. Y por último, estamos trabajando en una etapa muy importante donde estamos buscando respuesta a la crisis y opciones para la recuperación. De manera que una de las más importantes, sin lugar a duda, como ya habíamos dicho anteriormente, es la concientización a favor del medio ambiente. Porque si el medio ambiente producto del mal uso que hemos hecho, de la contaminación, de la destrucción, de la degradación del medio ambiente, nos está respondiendo de esta forma, pues tendremos que buscar soluciones
para enmendar, para resolver nuestras malas actuaciones sobre el medio ambiente y poder darle solución a estos problemas. Estas cuestiones las hemos trabajado en este modelo que hemos creado para comprender mejor la crisis. O sea, nuestra pregunta es, ¿cómo interpretar el evento de crisis? ¿Cómo entenderlo para conocerlo mejor? Porque mientras más conozcamos el evento, mejor podemos comprender y mejor solución podremos encontrarle, ¿verdad? Bueno, lo primero importante es que hay un agente. ¿Quién es el agente? Los factores etiológicos o causales del brote desde que se detectan, desde el momento que apareció allá en China. Segundo, este agente provoca una transmisión. ¿Qué es la transmisión? El mecanismo por el cual la enfermedad pasa de un hospedero a otro, en este caso de un hospedero del ambiente natural a nosotros los humanos. Esa transmisión está relacionada con la exposición. ¿Qué es la exposición? Es la ubicación, posición o localización que tiene el receptor respecto al virus. O sea, dónde nosotros estamos, cómo nosotros nos protegemos, sobre todo en función de las medidas higiénico-sanitarias que se han estado, bueno, pues dictando con respecto a la manera que tenemos de minimizar el riesgo de nuestra exposición. Esto determina que haya un receptor que puede recibirlo. ¿Quién es el receptor? El huésped sano en el cual puede desarrollarse la enfermedad. Todos nosotros potencialmente. Y evidentemente hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Las medidas adoptadas ante la enfermedad y las que estamos viviendo y no hay ni siquiera que explicar porque todas las conocemos desde estas mismas actividades que estamos haciendo ahora en línea. Si estuviéramos en otros tiempos, quizás yo estaría allí en Campo Verde con ustedes como he estado en otras oportunidades, pero ahora no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos afectaciones para nuestra movilidad condicionadas por el evento que estamos desarrollándose. Esta es una manera en que hemos representado también el ciclo de vida de una crisis. Hay que comprender muy bien el ciclo de vida. Miren, aquí con el cursor les estoy marcando el recorrido que puede hacer la crisis. Hay un momento en que se origina la crisis y a partir de ahí comienzan a darse todas las afectaciones, ¿verdad? Hasta que llega a un pico máximo y a partir del cual comienza a haber una recuperación. Esa recuperación puede ser en el corto plazo, o sea, en el escenario de recuperación rápida, puede ser en el mediano o en el largo plazo, de manera que la crisis puede tener una recuperación rápida si todos colaboramos, si todos nos implicamos, si todos cambiamos nuestras maneras de actuar sobre el medio ambiente y nuestro compromiso con el medio ambiente, si todos nos preocupamos por nuestra cultura ambiental, si todos nos preocupamos por nuestra responsabilidad ante el medio ambiente, o de lo contrario, estaremos pensando en escenarios de recuperación lenta donde el fenómeno se va a agudizar y los problemas se van a intensificar. ¿Qué ha provocado hasta ahora la pandemia para los hogares de nuestra región? O sea, para los hogares de aquí de América Latina. En primer lugar, lo que ya conocemos todos, la pérdida de trabajo, ¿verdad? Muchos empleados que han perdido su trabajo. En segundo lugar, la disminución de los ingresos totales de los hogares. Hay hogares que se han quedado sin fuentes de alimentación, sin fuentes de entrada económica, sin sus negocios o sin los trabajos para los cuales estaban, bueno, pues comprometidos. Ha habido un incremento en los precios de los artículos de uso cotidiano en el lugar, lo que ha apretado los presupuestos familiares, ¿verdad? Muchas familias se están viendo, bueno, pues afectadas en este sentido. Se ha exacerbado la desigualdad, cada vez las desigualdades son mayor, no a todos nos ha afectado por igual esta problemática. Hay oportunidades diferenciadas para la continuidad de las actividades laborales. No todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo puede trabajar desde su casa y esto, volvemos, está dado por la marcada diferenciación social del mundo en el que vivimos y las desiguales posibilidades que tienen las personas
para acceder a la tecnología y acceder a todos los beneficios que ésta puede reportar. Ha habido también una afectación desproporcionada a las personas de bajos ingresos que operaban sus propios negocios. Los tuvieron que cerrar. Yo conozco muchas pequeñas empresas que han tenido que cerrar y evidentemente esto provoca la pérdida total de su actividad económica y ha estado dada porque ha disminuido la demanda. A pesar de que se ha recuperado en algunos casos y que hay algunas personas que inconscientemente creen que se acabó la pandemia y comienzan a tener un comportamiento normal. No, no es momento todavía. La pandemia no ha terminado y aún no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias que se deriven sin ser catastrofista, sino siendo lo más objetivo, realista y a la vez pensando en nuestro bienestar. Y hay además muchas disparidades en el acceso que tienen las personas a las fuentes de información. No todo el mundo tiene la posibilidad de escuchar noticias continuadamente, ni tiene el acceso a la información verdadera, lo cual evidentemente hay personas donde el desconocimiento, en muchos casos porque reitero, no tienen la posibilidad, les puede generar una situación de compromiso mucho más complicada. Pensando en estas cuestiones, vamos a valorar algunos de los aspectos más importantes que nosotros pudiéramos valorar con respecto a los planes de preparación y actualización para la gestión de la crisis. El primero, lo más importante, y volvemos a lo que estamos comentando, es que hay que comprender que la crisis no es independiente del medio ambiente. La crisis es parte del medio ambiente. El medio ambiente es holístico, el medio ambiente es integrado, el medio ambiente tiene tres grandes componentes, que son los componentes naturales, los componentes sociales y los componentes económicos. Fíjense que cuando generamos un desbalance y afectamos a alguno de estos componentes, el resto se afecta. O sea, hemos estado valorando esta crisis a partir de un componente natural de los virus que saltan desde la naturaleza y este componente natural alterado que ha provocado un desbalance, un desequilibrio social, económico. Por tanto, el primer sabio consejo que podemos sacar, la primera gran lección de aprendizaje que tenemos que llevarnos es que tenemos que comprender mejor el medio ambiente y que tenemos que saber mucho mejor cuáles son las consecuencias de nuestra actuación en el medio ambiente. Sabemos, y ustedes especialmente ahí en Brasil y ahí en toda la zona de Campo Verde, conocen perfectamente bien que la deforestación sigue avanzando, o sea, se siguen desmontando los bosques, bosques tan preciosos, tan importantes como los de la Amazonía o los bosques de las regiones más importantes de Sudamérica y de Brasil han sido afectados. Bueno, pues todo esto se va a revertir en nosotros. O sea, no podemos pensar que podemos actuar como queramos, tenemos que actuar en correspondencia con ese equilibrio y esa conservación que tiene que haber en el sistema ambiental. Por tanto, las personas que están involucradas, las tareas y los interesados que participan tienen que ser considerados en los planes de preparación y actuación en la gestión de la crisis. Debemos, en segundo lugar, tener una lista actualizada con todos los contactos para saber cómo acudir a la búsqueda de soluciones en cada uno de los casos. Hay que tener métodos, y tenemos que pensar más en esto, métodos claros, eficaces para identificar las crisis y sus indicadores. Tenemos que tener métodos para involucrar a las gerencias, a las direcciones, a quienes toman decisiones con todos los problemas de la crisis. Tenemos, compañeros y compañeras, que capacitar todo el tiempo a las personas que están y sobre todo a los que cambian más de un trabajo a otro, porque no podemos pensar que en otro trabajo ya le explicaron, hay que hacerlo en cada uno de los lugares. Yo soy un fiel defensor de que la capacitación
es lo que nos puede salvar a toda la humanidad de los grandes peligros a los cuales estamos expuestos. La gente cuando se capacita, la gente cuando aprende, la gente cuando tiene más conocimiento para actuar, evidentemente se comporta de diferente manera. Por eso el rol de las universidades, el rol de las instituciones de investigación, el rol de todos los que estamos implicados con esta actividad académica es muy importante y no podemos dejar de darle el valor que tiene la educación ambiental para las actuales y futuras generaciones, porque la única forma que tenemos para salir de todas estas crisis es pensando en un desarrollo más sostenible, un desarrollo que de verdad contribuya a un bienestar y a un mejoramiento de nuestra calidad de vida. Estos planes tienen que tener también las líneas de comunicación y los mecanismos para informar, pero sobre todo que haya información. Pero vuelvo y repito, no es solo que haya información, es que la información pueda llegar a todos, es que la información esté disponible para todos. Hay que también insertar el proceso para la toma de decisiones, el equipamiento, las instalaciones y todo lo que necesitamos para la gestión de crisis. Ahora no estábamos preparados. Hay muchos pequeños empresarios que ni siquiera tuvieron capacidad económica, dinero, para sobrevivir los primeros meses, porque nunca pensamos que teníamos que ahorrar para enfrentar una crisis. Nunca pensábamos que teníamos que tener recursos para una crisis. ¿Por qué? Porque siempre pensamos muy operativamente y pocas veces pensamos estratégicamente. Entonces, el problema de la gestión de las crisis y del medio ambiente es un problema estratégico. Hay que pensarlo a largo plazo. Y por último, los niveles de control y los límites de autoridad para que la sociedad tenga cada vez más influencia sobre los que toman decisiones y sobre todo los que toman malas decisiones que nos afectan de esta manera al medio ambiente sin darse cuenta o sin pensar que esa afectación se va a revertir sobre nosotros de manera inmediata. Por último, quiero compartir con ustedes algunas estrategias para la gestión de crisis, como por ejemplo, tiene que haber un procedimiento muy bien elaborado de activación para saber qué debo hacer y quién lo debe hacer. En segundo lugar, tengo que tener los medios para alertar al personal y activar el sistema de gestión de la crisis. Debe haber una asignación clara de los roles y responsabilidades de la gestión de la crisis. Hay que identificar un líder. Esto es muy importante. El líder se tiene que convertir en la voz de la crisis, ¿verdad? Y generar una cadena de mando a partir de la misma. Hay que trabajar mucho con el control y la coordinación entre todas las partes, tener procedimientos estándar para la respuesta y recuperación. Sobre todo ahora tenemos que ocuparnos mucho en la etapa de recuperación a las que poquito a poco nos vamos acercando para saber cómo retomamos nuestras actividades e incluso que hemos aprendido de esta crisis, porque, por ejemplo, este mismo evento que estamos haciendo en este momento, yo lo estoy haciendo como una alternativa por la pandemia, pero esto nos ha enseñado que podemos usar mucho más las tecnologías a favor de la formación, de la capacitación, de la divulgación de información, como es este evento, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación de los efectos de la crisis sobre el medio ambiente, o sea, esa relación crisis-medio ambiente que se da. Mejorar las relaciones públicas y todos los arreglos de gestión de medios, incluidas las redes sociales, etcétera, etcétera. Actividades comerciales y niveles de recuperación y opciones para los materiales que vamos a utilizar y todas las fuentes que necesitemos para realizar esto. De manera que si en realidad nos orientamos y nos dirigimos a todas estas cuestiones, vamos a mejorar sin lugar a dudas la problemática que tenemos hoy en día. Como conclusión, queremos focalizar en dos cosas. Primero, para minimizar los daños que tienen estos eventos sobre el medio ambiente y sobre nosotros que somos parte del medio ambiente, hay que fomentar la educación y la cultura para enfrentar estas pandemias,
así como una adecuada planificación para afrontar los riesgos, las crisis y poder proyectar una temprana recuperación que no nos vuelva a tomar de sorpresa, que no nos vuelva a tomar sin estar preparado, sin tener planes de respuesta, sin tener planes de recuperación. Y segundo, hay que garantizar una integración entre todos los sectores sociales y económicos, las agencias de gestión de emergencias y de salud, los gobiernos locales, las comunidades que tan importantes son y que tan importante rol tienen en toda esta actividad. La academia, nosotros, las universidades, los institutos de investigación, todo esto como un factor clave para el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la gestión de riesgo ante la crisis de salud, así como la recuperación y la resiliencia a largo plazo. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de su interés. Si desean contactarme, si desean continuar conversando sobre el tema, aquí les dejo mis contactos, sobre todo de correo, para que podamos comunicarnos. Muchas gracias a todos entonces. Les deseo que este evento sea muy exitoso, que aprendamos muchísimo, ¿verdad? Que sigamos aprendiendo cada día más, que nunca vamos a terminar de aprender, pero que cada aprendizaje y cada lección que nos llevamos va sin lugar a duda a contribuir al mejoramiento de las situaciones y a sobrepasar esta tan dolorosa y tan lamentosa situación de crisis que estamos enfrentando. Desafortunadamente tenemos que reconocer que no es la última, o sea, no pensemos que cuando termine esta pandemia ya no va a haber ninguna otra, no lo sabemos. Las pandemias se van a mantener en la medida que nosotros actuemos mejor, quizás las podamos alargar y extender más en el tiempo, pero evidentemente lo que tenemos nosotros es que prepararnos porque no tenemos forma hasta el momento de, bueno, pues evitar que se produzcan, quizás sí que no se produzcan como la actual, pero bueno, no en toda su magnitud. Muchísimas gracias, les deseo mucho éxito, me despido de ustedes y quedo a su disposición, comprometido con todos ustedes, especialmente con esa institución a la que he visitado y de la que tengo tan buen recuerdo y tan gratos momentos allí compartidos con sus profesores y nada, desearles lo mejor. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.